La función delta de Dirac. La función delta de Dirac es una función que se conoce como la función impulso unitario. Básicamente se define de esta manera, se define como una función a tramos con estos tres tramos. Se va a dividir en lo siguiente. Piénsenlo de esta forma. Básicamente piense que tenemos un punto t sub 0, un número t sub 0 positivo, y alrededor de t sub 0 tomo un intervalo. Entonces voy a ir desde t menos a hasta t más a. De manera que t sub 0 menos a aún sea positivo, y bueno, t sub 0 más a no importa mucho, la verdad. Esto divide entonces el intervalo de 0 a infinito en tres intervalos, ¿cierto? Entre 0 y t sub 0 menos a, entre t sub 0 menos a y t sub 0 más a, y lo que queda después de t sub 0 más a. Lo que hace esta función básicamente es anular los laterales, anula tanto la izquierda como la derecha, y solamente deja con un valor diferente de 0 lo que está en el intervalo de t sub 0 menos a t sub 0 más a. Pero tampoco es cualquier valor, es precisamente este valor que está aquí, es 1 sobre 2a. Entonces, esta función tiene la siguiente característica. Si nosotros hacemos que A sea grande, A tome un valor grande, es decir, entre más ancho sea el intervalo, menor es la altura, menor es esta altura, ¿cierto? Porque acá tenemos que esto va a ser 1 sobre 2A, 1 sobre 2A. Como lo estamos viendo acá, prácticamente, bueno, 2A es el ancho del intervalo, es decir, la imagen de la función es 1 sobre el ancho del intervalo, es 1 sobre el ancho del intervalo. Es decir, que entre más ancho sea el intervalo, menor será la altura, y entre más angosto sea el intervalo, mayor será la altura. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunas gráficas controlando precisamente el ancho. A mayor ancho, menor altura, menor ancho, mayor altura. ¿Sí? Estas funciones se utilizan, también nuevamente podemos ver que se utilizan mucho en circuitos. A ver, por ejemplo, acá tenemos alguna descripción de en donde podemos ver este tipo de funciones. Dice lo siguiente: los sistemas mecánicos trabajan muchas veces bajo fuerza externa de magnitud mayor que actúa solo durante un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, un relámpago puede hacer vibrar el ala de un avión. Una masa sujeta a un resorte puede recibir un fuerte golpe por la cabeza de un martillo. Una pelota de béisbol, golf, tenis puede lanzarse hacia las alturas por un golpe violento dado por algún palo, bate, palo de golf, etc. Es decir, en todos esos fenómenos físicos en los cuales nosotros podemos ver que hay un cambio brusco, pero por corto tiempo se utiliza este tipo de funciones. Este tipo de funciones, por ejemplo, lo que decía ahí con respecto al rayo, también podríamos pensar, no sé, que el rayo cayera en un pararrayos, ¿cierto? Por un instante de tiempo muy corto aumenta enormemente ahí la energía en el circuito que esté conectado al pararrayos, y bueno, podríamos considerar algo de este estilo. Como ven ustedes, esta función, repito, entre más angosto sea el ancho del intervalo, mayor es la altura. Es decir, si dura un instante de tiempo muy corto, estamos considerando que hay mayor intensidad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en algo de corriente. En cambio, si es algo prolongado, es algo que dura más tiempo, vamos a poder considerar que la energía, esa altura, es mucho menor, ¿vale? ¿Cómo transformar esta función delta de Dirac? Como les digo, el t sub 0 tiene que ser positivo y se transforma de la siguiente manera. La transformada de la función delta de Dirac es e a la menos s t sub 0. ¿Bien? E a la menos s t sub 0. Si ustedes observan la derivada, perdón, la transformada
¿A qué se les asemeja? ¿No se les asemeja a algo? ¿No se les asemeja a nada? Si ustedes lo observan, ¿qué pasa cuando yo transformo una función de este estilo? T menos t sub 0 u t menos t sub 0. ¿Qué queda la transformada de esto? ¿Qué es la transformada de esto? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Eso es, profe, Euler a la menos A. No, no, no. Sí, eso es Euler. Euler a la menos AS por F de S, ¿no? Eso, entonces acá vamos a tener f mayúscula de s, ¿cierto? Y acá entonces tenemos en virtud, bueno, teniendo en cuenta que acá estoy escribiendo con t sub 0, ¿qué será esto? Esto será e a la menos t sub 0 s, ¿cierto? Es decir, esto que está aquí se parece, de hecho, esto que está acá. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos una función que al transformarla, con la transformada de Laplace, nos dé 1. Entonces, se parece, pero no es exactamente lo que tenemos aquí. Pero sí tiene un parecido en esta parte, ¿vale? Tiene un parecido en esa parte. Va. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que ahora las ecuaciones diferenciales van a tener involucradas esa función delta de Dirac, esa función delta de Dirac, y pues ahora vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, PBIs, con ahora la función delta de Dirac involucrada. Entonces miremos, por ejemplo, el literal A. Tenemos acá y segunda más y igual a 4 veces de la función delta de Dirac evaluado en t menos 2 pi. Bien. ¿Cómo se transforma esto? Entonces veamos. La segunda derivada es ¿quién? Es s cuadrado ys menos s, ¿cierto? Acá tendríamos que tener, bueno, menos s a la 1 por y evaluado en 0. A ver, voy a escribirlo aquí. Esto es s cuadrado ys menos s y evaluado en 0 menos s a la 1 que es 1 y prima evaluado en 0. Claro, acá ya están haciendo las cuentas. Y prima evaluado en 0 es 0 y y evaluado en 0 es 1. Bien, queda de esta forma entonces. La transformada de y es ys y la transformada dejo la constante y transforma esta función. Esta función es simplemente e a la menos 2 pi s. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos ys, agrupamos, factorizamos ys a la izquierda y finalmente despejamos ys y nos queda esta expresión. Nos queda esta expresión. Esta expresión, si ustedes observan esta expresión, bueno, esta primera parte acá ya se habrá separado en fracciones parciales, ya se habrá hecho todo eso. Y esta parte está relacionada con coseno, ¿cierto? De hecho, aquí está coseno de t. Miren lo que está en el otro lado. En el otro lado, esta parte la puedo dejar a un lado y voy a transformar inversamente 1 sobre s cuadrado más 1. Esta transformada es ¿quién? Es seno de t. ¿Estamos de acuerdo? Es seno de t. Pero por acá, Sí, bueno, señor. vamos a tener este 4 que lo dejamos aquí quieto y tenemos e a la menos 2 pi s. ¿Vale? E a la menos 2 pi s. Cuando vemos esto, podemos reconocer acá un teorema de traslación en el eje t. Y bueno, acá aparece el escalón unitario, ¿cierto? Aparece la función seno de t, pero recuerden que esto va a ir evaluado en t menos 2 pi. Y así quedará. Lo que vamos a ver normalmente es que cuando transformamos directamente una ecuación diferencial que tenga una función delta de Dirac, esas transformadas inversas van a relacionarse con
la función pulso unitario. ¿Sí? Esa función escalón unitario. Eso es lo que vamos a ver en casi todos los casos. ¿Sí? Entonces realmente acá no hay mucho de nuevo. Lo que es nuevo es ver cómo transformar la función delta de Dirac, ¿cierto? Y después de transformar el proceso que venimos utilizando desde ya varias clases, ¿cierto? Despejar YS, aplicar fracciones parciales y luego aplicar teoremas de traslación. Para hacer la transformada inversa obtenemos el resultado y ya está. Y sí, aquí acaba la sección. Es que realmente lo nuevo aquí es ver cómo transformar la función delta de Dirac. Entonces vamos a hacer, a ver, un par de ejercicios. Miren, por ejemplo, ejercicios del 1 al 12, diría yo. Vean que solo hay 15 ejercicios aquí. Del 1 al 12, escojan uno, empezamos con ese. Mientras tanto, vamos abriendo acá una... A ver, uno El del 1 al... 12, profe. El 12. Bueno, el 12 que tienen dos funciones delta de Dirac. Bueno, vamos a ver el 12. Bien, empecemos transformando esta ecuación diferencial. Bueno, voy a reescribir la ecuación diferencial porque creo que no se alcanza a ver todo muy bien. Tenemos acá y segunda menos 7y' más 6y igual a e a la t más la función delta de Dirac, acá t menos 2, entonces esta delta de Dirac evaluada en t menos 4. Acá sujeto a las condiciones iniciales, y evaluada en 0 es 0 y y' evaluada en 0 es 0 también, ¿vale? Bueno, empezamos con la transformada de esta ecuación diferencial. Tenemos transformada de y segunda. Transformada de y segunda. A ver, vamos a preguntarle a alguien porque siempre participan los mismos. Sergio Páez, ¿está por ahí? Pero no es para que se vayan de la reunión, ¿no? Sí, profe. A ver, ¿cómo es la transformada de y segunda? Eso es Y, Y transformada por Y. ¿Quién es eso? YS, S cuadrado por YS, ¿no? Si sí, esto S es cuadrado S Cuadrado por cuadrado, YS. YS, eso, por Y mayúscula de menos S, menos Menos S Y evaluado en por 0, Y elevado a 0. menos 1, ¿cierto? Por Y' Sí, señor. evaluado en 0, Evaluado en 0. menos 7ys más, no, perdón, este es Y'. Entonces acá abrimos un corchete. Voy a abrir aquí un corchete, la transformada de Y', ¿quién es? Es S, YS menos Y evaluado en 0, ¿cierto? Menos Y evaluado en 0. Bueno, voy a escribir esto en una sola línea. Más 6YS. Más 6ys igual a ¿qué? La transformada de e a la t, ¿quién es? 1 sobre S menos 1. ¿De acuerdo? La transformada de delta de Dirac evaluada en t menos 2. Esto será Evaluado en e a la menos 2, ¿cierto? E a la menos 2s sobre 1. más e a la menos 4s. ¿Sí? Voy a poner un momento allí esa parte para que esa parte es la que es nueva, ¿cierto? Observen acá, recordemos.
La transformada de delta de Dirac acá del argumento es t menos t sub 0. ¿Quién es la transformada? E elevado a la menos s por t sub 0. ¿Sí? A la menos s por t sub 0. Es decir, acá en esta, la transformada, por ejemplo, de delta de Dirac evaluada en t menos 4. ¿Quién es? E elevado a la menos 4, ¿cierto? El menos 4 por s. Bueno, ahora vamos a simplificar algunas cosas, teniendo en cuenta que y evaluado en 0 y y' evaluado en 0 dan 0. Aquí quedará entonces simplemente s cuadrado ys. A ver, esto está dando 0, ¿cierto? Esto es 0, esto es 0. ¿Qué va quedando entonces? Menos 7S por YS Por ys, ¿cierto? más Más 6YS 6ys igual a qué. Veamos aquí. Bueno, acá nos va quedando. Yo acá no aconsejo que manipulemos esto, porque de hecho esta segunda parte, esto, el e a la menos 2s, va a tener que ver con un escalón unitario, ¿sí? Ese no le voy a hacer nada, no le voy a hacer nada y a este tampoco. Tal vez estos van a producir las mismas ecuaciones, perdón, las mismas fracciones parciales, pero vamos a dejar estos por ahora aquí quietos. Entonces tenemos acá ys, factor de quién? De s cuadrado menos 7s más 6, ¿cierto? A ver, podemos factorizar esto y ver las raíces. A ver, esto es menos 1 y menos 6, ¿no? Sí, señor. S menos 1 y S menos 6. Aquí s menos 1, s menos 6, así. Y ahora sí vamos a pasar esto a dividir. Bueno, esta parte de aquí queda igual, ¿no? 1 sobre s menos 1 más e a la menos 2s más e a la menos 4s. Acá por ahora queda lo mismo, más e a la menos 2s más e a la menos 4s. Ahora sí vamos a pasar a dividir esto. Despejamos ys, y acá el primero nos va a quedar s menos 1 al cuadrado por s menos 6. ¿Bien? Y acá estos nos quedan de la siguiente manera. Nos queda, voy a escribirlo así simplemente, s menos 1, s menos 6 por e a la menos 2s. Y observen que estos dos últimos términos tienen las mismas fracciones parciales, ¿no? Acá s menos 1, pero sin embargo no los voy a agrupar. Solamente que voy a hacer una sola vez esas fracciones parciales. Voy a hacer una sola vez esas fracciones parciales. Es decir, voy a tener que hacer dos fracciones parciales. Una para este término y otra para este otro término. Entonces hagamos acá las fracciones parciales. A ver, ¿cómo quedan esas fracciones parciales? Tenemos acá 1. Hagamos primero la de los lineales, que es más corta. S menos 6. Esto. Igual a A sobre S menos 1 más B sobre S menos 6. De modo que encontramos que 1 es igual a A multiplicado por S menos 6 más B multiplicado por S menos 1. ¿Cierto? Y aquí, si S es igual a 6, si S es igual a 6, obtenemos la ecuación 1 igual a B por 5, ¿cierto? Y ya empezaron a aparecer los 5. Acá por 5. Es decir, que B es igual a un quinto. B es igual a un quinto. Y ahora miremos si S es igual a 1. ¿Qué obtenemos? Si S es igual a 1, nos queda 1 por aquí. Bueno, A multiplicado por ¿quién? Por menos 5, ¿no? Por menos 5. Es decir,
que A es menos un quinto. A es menos un quinto. Vale. Ya tenemos las fracciones para A y B, es decir, ya tenemos las fracciones parciales para esta segunda y este tercer sumando. Estos dos sumandos. Nos falta el del primer sumando. Bien. Y ya después de esto nos devolvemos aquí a todo esto. Entonces, ahora vamos a tratar con la siguiente expresión. Vamos a tratar con la expresión 1 sobre s menos 1 al cuadrado por s menos 6. ¿Vale? ¿Cómo planteamos esto? Bueno, esto lo vamos a plantear así. Como A, bueno, no, espero que no tengamos problema con usar el mismo A, ¿no? Es decir, las mismas letras. Acá s menos 1 al cuadrado. Y acá más c sobre s menos 6. Entonces nos queda la siguiente expresión. 1 es igual ¿a quién? A A multiplicado por s menos 1 más B, a B no le multiplico nada, ¿correcto? Más, perdón, Pero A sí toca también lo tendría que multiplicar s multiplicarlo por menos S 6. menos 6. Sí, señor. Por s menos 6, a B tengo que multiplicarlo por s menos 6 y a C tengo que multiplicarlo por s menos 1 al cuadrado. Ahora sí. Bueno, acá vamos a poder encontrar de pronto el valor de B si le damos, valor a S igual a 1. Bien. Si S es igual a 1, observen, si S es igual a 1 se elimina el término que tiene A, el término que tiene a C y nos queda lo siguiente. 1 B que multiplica a menos 5, ¿cierto? Aquí a menos 5. Entonces este B nos está dando menos un quinto. Menos un quinto. Menos un quinto. Ahora, por ejemplo, si damos el valor S igual a 6, podemos obtener el valor de C. ¿De acuerdo? Tenemos 1 igual a C que multiplica ¿a quién? Acá tenemos S menos 6 menos 1, 5 al cuadrado es 25. A ver, esto lo voy a escribir todo con rojo, el 25. Es decir, que C es igual a un 25avo. A un 25avo. ¿Y qué hacemos entonces para hallar el valor de A? Para hallar el valor de A, bueno, podemos dar otro valor, ¿no? Otro valor diferente a 1 y a 6. Por ejemplo, un valor sencillo aquí podría ser S igual a 0. ¿Cierto? Facilita las cuentas. Si S vale 0, en la izquierda nos queda 1. Si vale 0, acá nos queda menos 1 por menos 6, nos queda 6A. ¿Cierto? Nos queda 6A. Acá nos queda menos 6B. Es decir, queda más 6 quintos. ¿Sí? Vayan haciendo la cuenta ahí conmigo. Sí, señor. Si S vale 0. Y acá, si vale 0, bueno, nos queda simplemente C, ¿cierto? Que es más un Más un 25avo. 25. Vale. Es decir, que acá vamos a poder despejar al valor de A. Tenemos entonces que 6A será igual a 1 menos 6 quintos menos un 25avo. Tenemos 1 menos 6 quintos menos un 25avo. A ver, Menos un 25 a la cuenta, profe. Dividido entre 6, ¿no? ¿cómo? A todo da menos. No, Sí, o sea, de 25. momento da aquí menos 6 25avos. Menos 6, 25, sí, señor. Y cuando dividimos en 6 da menos un 25avo. ¿Sí? Sí, señor. Es decir, sí. que este valor de A es menos 1 sobre 25. Listo. Tenemos ya nuestras fracciones. Entonces, a ver, vamos a subir, a continuar con esa expresión. ¿Vale? Y entonces vamos a ir devolviéndonos aquí a mirar los resultados de esto. A ver. Acá estamos. A ver, por aquí. Por aquí estamos.
Entonces observen, este primer término, a ver, voy a escribirlo así como en este pedacito. Tenemos ys, bueno, vamos a escribirlo con blanco porque el rojo está exclusivo para el 5. ¿Sí ven que aparecen un montón de 5 en estos problemas? Acá todos esos son un quinto, un 25avo y un montón de 5. Entonces, acá tenemos estas fracciones que nos dio. El valor de A nos da menos un 25avo, ¿cierto? 1 sobre 25. ¿De quién? Acá vamos a escribirlo así. 1 sobre S menos 1, ¿cierto? Las fracciones de esta segunda, de este primer término que lo hicimos acá. El A tiene abajo S menos 1, el B tiene abajo S menos 1 cuadrado y el C tiene S menos 6. El B vale menos un quinto y el C un 25avo. Tenemos aquí entonces más un quinto, que es el B, más un quinto, que es el B, por 1 sobre S menos 1 al cuadrado. ¿Bien? S menos 1 al cuadrado. Más, perdón, este es negativo, ¿no? El menos un, es menos un quinto, sí, profe. ¿Es menos un quinto el B? Sí. El que es así. Bueno, ustedes que de pronto lo están viendo ahí todo en el cuaderno, es más sencillo. Bueno, este es menos. Acá tenemos ¿Un quinto? el, el, el B. El B es menos un quinto. Tengan en cuenta que este es el de las segundas fracciones parciales que hicimos. ¿Vale? Y el C es un 25avo positivo. El C es un 25avo que multiplica a 1 sobre S menos S 6. menos 6. Ahora, vamos con el segundo sumando. Estas fracciones también ya las hicimos. ¿Y cuánto nos dio para estas fracciones parciales? Nos A queda menos un quinto. A A vale menos un quinto y B menos un un quinto. quinto y un quinto. Bien. Menos Entonces un continuamos quinto. aquí. ¿A cuánto vale? ¿Menos un quinto? Menos un quinto, sí, Sí, señor. señor, Tenemos menos un quinto. entonces acá menos un quinto, y esto tiene 1 sobre S menos 1, ¿cierto? Y esto multiplicado por E a la menos 2S. Voy a poner S en azul. S multiplicado por E a la menos 2S. Ahora, ¿cuánto valía B? ¿Un quinto positivo? Sí, un Sí, quinto señor, un positivo, profe. quinto. Entonces, bueno, B valía un quinto. Bueno, el 5 va en rojo. Y acá, 1 sobre S menos 6 multiplicado por E a la menos E a la 4 menos S. 2. No, este todavía lleva Ah, el E a no, la no, menos sí, 2S. profe. Ya. A ese Bueno, lleva el 2. ojo, esta línea va a salir No, larga, pero cada uno de los términos que aparecen allí son sencillos de calcular de manera inversa la De transformada. convertir. Acá tenemos ahora nuevamente menos un quinto, ¿cierto? Porque son las mismas fracciones parciales. Acá 1 sobre S menos 1, ahora sí, por E a la Euler a la menos menos. 4S. Y finalmente, más Más. un quinto. Uno sobre S menos 6 por E a la menos 4S. Bueno, sale larga la expresión, ¿no? Sale larga la expresión, pero salen sencillos cada elemento. Entonces vamos a ir devolviendo, vamos a ir transformando inversamente cada elemento aquí. Escribamos entonces Y de T en amarillo. Bien, tenemos acá Y de T. Por aquí tenemos menos un 25avo de quién. Transformada inversa de S menos 1, de 1 sobre S menos 1. Eso es T, T menos Euler a la S, a la T. Esto es E a la T, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, ya les estaba sapeando ahí cuando están diciendo, estaba escribiendo yo otra cosa. A ver, ahora sí, ojo con este. ¿Cuál es la transformada inversa? Acaba de tener menos un quinto. Transformada inversa de esto. Eso se puede hacer un desfase para hacerlo como t cuadrado, ¿no? Como t, Diciendo que te va a ser Como t t. menos s, ¿cierto? t menos 1. Porque tenga en cuenta que la transformada de t es ¿quién? Es 1 sobre 1 factorial s sobre cuadrado. s cuadrado. Ujú. Entonces, acá realmente lo que estoy viendo es que hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento. ¿Y acá qué desplazamiento tengo? -1. S lo estoy cambiando por S menos 1. Es decir, que acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo escribo esto? Es el primer teorema de traslación, ¿no? Traslación en el eje S. Acá, bueno, tenemos un quinto. T Factor menos 1, ¿no? de t menos 1. No. No, porque estoy diciendo que ese es s menos 1. Bueno, vamos a mirarlo aquí para que lo recuerden. Recordar, pero Sí, acá estamos, como se dan cuenta, estamos usando ya todo. O sea, estamos usando teoremas transformada de derivadas, ¿no? Estamos usando teoremas de traslación. Estamos usando transformadas inversas. De pronto por ahí, qué sé yo, puede que salga alguna convolución. Bien. A ver, acá tenemos transformada, teorema de traslación en el eje T. No, este no. Aquí está, teorema de traslación en el eje S. Aquí está, observen. Recuerden que aquí la función f de t no tiene que estar evaluada en t menos a. Es decir, no es f de t menos a. ¿Vale? Es simplemente la función multiplicada por una exponencial. ¿Sí? Es decir, que Sí, sí, ya lo esa recordé. transformada será la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cuadrado será t multiplicado por e a la t. A la Euler. ¿Cierto? Sí, señor. profe, y digamos si estuviera corrido 2, ¿cómo sería? Como para tener algo ¿Cómo más claro. así? O sea, si acá fuera Sí, A la digamos si menos fuera 2t, s ¿no? menos 2. s menos 2 al A cuadrado. menos Exacto, sí. 2t. Sería t, ¿cierto? Porque está relacionado con 1 sobre s cuadrado. Y la transformada Euler inversa a la de 2t. esto es, ajá, acá quedaría e a la 2t. Ah, ok, Tengan ya. en cuenta Listo. que acá este se cambia de signo, ¿no? Mejor dicho, este queda ahí restando. Con eso hay que tener mucho cuidado con los detalles, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno transforma con el escalón unitario, ¿cierto? Si ustedes, vamos a revisar el del escalón unitario, cuando uno mira el del escalón unitario, que está evaluado en t menos a, la transformada correspondiente a eso queda multiplicada ¿por quién? Por t e a la menos as, ¿sí? Es decir, en este, observe, tenemos acá un t menos a, y acá queda menos as. En el de hace un momento teníamos multiplicando por e a la at, ¿cierto? Y esto, ¿en qué se convertía? Se convertía en sustituir s por s menos a. Ahí hay que tener cuidado con esos detalles. Yo por eso les aconsejo que tengan escritos ahí aparte todos estos teoremas. Sí, los teoremas sobre todo esta parte que son bien importantes, bien escritos para tenerlos a la mano, porque como les digo, vean que lo estamos utilizando todo el tiempo. Lo estamos utilizando todo el tiempo. Cuando estemos en la próxima sección vamos a seguirlos utilizando. A ver, vamos a volver por aquí. Por acá, listo. Transformada. Volvemos. Entonces, ahora sí. ¿Esto cómo es? Esto es t por e a la t, ¿cierto? Listo. Ahora tenemos acá, este es un 25avo, De Euler a la 6t. e a la 6t, 6t. ¿cierto? Menos un quinto
Y observen, acá tenemos esto así. ¿Qué podemos hacer con eso? Ahí Se multiplica por Euler a la T. No sé. Bueno, creo que me Ay, volví demasiado pronto de los temas de traslación. Ahí tenemos que ver una traslación en el eje en T, el ¿no? eje T, ¿no? Sí, Sí, por supuesto. Pero hay que ver la forma que tiene el transformado. Acá está. Observen la forma que tiene, porque es que también un error común, cuando vimos esta parte yo les comenté, un error común es pensar que acá esto tiene que estar evaluado en esto mismo y no, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que transformar, a ver, miramos, tenemos que transformar 1 sobre s menos 1 por e a la menos 2s, ¿cierto? Entonces, ese 1 sobre s menos 1 yo lo asocio con un e a la t, ¿cierto? Y el e a la menos 2s, observe, tiene esta forma que está aquí. Entonces, esto va a hacer que aquí aparezca un escalón unitario, evaluado en quién? En t menos 2. En t menos 2. Pero recuerde que la función tiene que estar evaluada lo mismo. Esta sí tiene que estar evaluada lo mismo. La función f de t. ¿Vale? Un error común es pensar que, bueno, esto acá tiene s menos 2 y de pronto acá tener que convertir esto en un s menos 2, qué sé yo, más 1. ¿Sí? Es decir, como si esto también estuviera evaluado en esto mismo y eso no es así. Recuerda que si tiene multiplicada una exponencial, esto tiene que ver con un teorema de traslación en el eje t. Y si tiene acá algo evaluado, por ejemplo el que teníamos nosotros hace un momento, que es como s cuadrado evaluado en s menos 1, entonces eso tiene que ver con un teorema de traslación en el eje S. Tener en cuenta esos detalles, muchachos, porque ahí es fácil cometer algunos errores con respecto a eso. Pero la idea es que hagan bastantes ejercicios para que podamos evitar esos errores. Entonces, acá que queda, bueno, nos queda inicialmente e a la t, ¿cierto? Acá una función escalón unitario De evaluada T. en t menos 2 y como este está evaluado en t menos 2, ese también debe ir acá evaluado en t menos 2. Ojo, por ejemplo, suponga que acá hubiese sido no s menos 1, sino el s menos 6, que bueno, aquí nos va a aparecer. Ah, bueno, hagámoslo aquí para no enrollarnos con esto. Profe, o Sí, sea, digamos, no importa que no lo tenga uno, se lo incluye porque está multiplicándolo por ese valor. eh, de nuevo, no importa que no lo incluya. Que uno lo incluya, digamos, ¿Qué incluye? el, digamos, el menos 12 en el Euler a la T. Claro, claro. Porque claro, cuando yo recién miro esta transformada, miremos el de S 1 sobre S menos 6. Esto tiene que ver con E a la 6T, 6T. ¿de Sí, acuerdo? señor. Pero ahora, en virtud de esto, debo multiplicar por una función escalón unitario De evaluada T. en T menos 2. Pero 16. como la función tiene que estar evaluada en lo mismo, acá, ojo con este. Este va así entre paréntesis, Ujú. ¿sí? Ese tiene que ir así entre paréntesis. Ah, ok. Menos 2. Porque recuerde que la transformada inversa es por el teorema, es la versión de ese teorema. Si tengo aquí a la menos AS, ¿cómo transformo inversamente esto? Esto será f de t, ¿cierto? Multiplicado por una función escalón unitario evaluada en t menos a, y este debe estar evaluado también en t menos a. ¿Sí? Muy importante eso. Muy importante eso. No puedo olvidarme aquí de evaluar la función en ese t menos a. Es también un error que es fácil de cometer y también es muy fácil de omitir, ¿no? Si estamos muy atentos a eso. Acá son detalles, muchachos. Acá tenemos los teoremas, hay que aplicarlos y hay que estar muy cuidadosos con los detalles, porque un signo, tal vez olvidar
Simplemente evaluar esto cambia los resultados. Listo, continuamos. Continuamos. Acá tenemos entonces menos un quinto, ¿cierto? Menos un quinto ¿de quién? Aquí Menos tenemos un quinto de Euler a la Menos T un menos quinto 2. de Euler a la T menos 4. a la t menos 4 por escalón unitario Ah, no, evaluado en t menos 4, sí, sí. ¿cierto? Y a ver, finalmente tenemos aquí más un quinto ¿de quién? De Euler a la Euler T a la 6 factor de T menos 4 t menos 4, muy bien, por escalón unitario de evaluado en T t menos menos 4. 4. Vale. Una vez tengamos esto así, bueno, a veces incluso uno podría llegar a encontrar con que hay términos que se pueden asociar, ¿no? Pero en este caso no, porque por ejemplo, bueno, acá tengo un 1 sobre s menos 1, por acá tengo un 1 sobre s menos 1, pero está multiplicado por este señor. Entonces no conviene ahí realmente agruparlos ni hacer un factor común. Observen la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Imagínense tratar de conseguir esa solución, no sé, por ejemplo, por definición, o tratar de conseguir esa solución por otros métodos. Vean todo lo que tiene esto aquí. Y bueno, y empezando que salen esos escalones unitarios, cada uno de esos escalones unitarios, ¿qué es lo que hace a la solución? La divide en tramos, ¿no? Es decir, realmente esta solución que está escrita aquí sería una solución a tramos con 3 tramos. Una entre 0 y, un tramo entre 0 y 2, otro entre 2 y 4 y otro entre 4 e infinito. Pero acá estamos escribiendo la solución en una sola línea, usando la función esa escalón unitario. Pero al restar esos tramos estaríamos hallando simplemente un tramo, ¿sí? O sea, es una función que está a tramos, pero representa simplemente un tramo. Toda la función representa los 3 tramos a la vez, Los 3 tramos a la vez, sin importar que ellos estén restando. sin importar que ellos se estén restando. A ver, ¿qué pasa? A ver si podemos escribir esta solución por los tramos. Sería sacarles de factor común las de las Recuerde que U factor de T menos 2. la función escalón unitario anula a la izquierda, ¿cierto? Anula a la izquierda. Sí, sí, Es señor. decir, que entre 0 y 2, lo que tiene U de t menos 2, U de t menos 2 y U de t menos 4, todo se hace 0, ¿sí? Todo se hace 0. Sí. Sí, señor. Entonces veamos. Pueden ser que los otros 2 tramos den 0, no sé, pero esto está representando los 3 tramos a la vez. A ver, aquí tengo e a la t menos un quinto de t e a la t. Bueno, acá no voy a escribir estos en rojo, los 5, pero porque ya sabemos cuáles son, ¿vale? Un 25avo de e a la 6t. Y aquí entonces, este se va a hacer 0. Todo de ahí en adelante se hace 0. Esto es lo que queda para el primer tramo si 0 es menor que t, menor que 2. ¿Vale? Ahora, si está entre 2 y 4, entre 2 y 4, cerrado en 2, abierto en 4. Observe, cuando tenemos entre 2 y 4, la función escalón unitario vale 1. Esta función u de t menos 2, ¿cierto? Entonces, a ver qué se elimina. Tenemos el 1 quinto elevado a la t menos 2. Si usted observa, realmente no se elimina porque acá tengo un a elevado a la t menos 2, ¿no? Es decir, vamos para hacer esto un poco más fácil de escribir, llamemos a todo esto A. O bueno, como hay muchas A aquí, vamos a llamarlo M. Entonces, el segundo tramo, ¿qué será? Toda esa M, todo esto, ¿cierto? Y observe, ¿qué se le agrega? Se le va a agregar menos un quinto
de Euler e a la t menos 2, porque en este tramo de 2 a 4, el escalón unitario vale 1. ¿Sí? Este escalón unitario t menos 2 vale 1. Acá tenemos entonces más un quinto e a la 6 t menos 2. Y bueno, lo otro vale 0, ¿no? Lo otro vale 0. Es decir, esto sí, de 2, t está entre 2 4. y 4. 4. Acá tenemos entonces, observe, le estoy añadiendo una parte. Bueno, a todo esto vamos a llamarle ahora n. En el tercer tramo tenemos m más n. Más. Y ahora agregamos que, observe que cuando es mayor que 4, el u de t menos 2 sigue valiendo 1, ¿cierto? Porque este escalón unitario vale 1 después de 2. Después de 2. Entonces, ahora lo que le agrego es menos un quinto t Euler e a la, a la t t menos 4. Acá menos un quinto e a la t menos 4 más un quinto. más un quinto e a la 6 t menos 4. Más un quinto e a la 6 por t menos 4. Y esto, para ese tramo, sí t es mayor o igual que 4. ¿Bien? Y ahí va de Entonces, 4 a infinito, ¿sí? Ese sí, sería el acá sí tercer ya va de tramo. 4 a infinito. Listo. Entonces, observe, acá tenemos estos tres tramos, que de hecho lo que está haciendo es que está creciendo, cada tramo se le va agregando algo más, le vamos agregando algo más. Y ahí tenemos Ya, ya, ya. todos esos tres tramos escritos en un solo renglón. Es lo que nos ofrece esa solución. Y esa solución escrita en términos del escalón unitario. Claro, trabajar, por ejemplo, piénsenlo así, obtener estas soluciones para cada uno de los tramos es realmente un trabajo tedioso, ¿sí? Imagínense tratar de conseguir, yo puedo perfectamente la primera función, perdón, la ecuación diferencial. Vamos a mirar la ecuación diferencial. La primera, esta ecuación diferencial, yo podría escribirla también como una función a tramos, ¿sí? Porque recuerde que el delta de Dirac es una función a tramos. Entonces, por ejemplo, lo escribo esto como una función a tramos y ahora, ¿qué hago? Ahora, pues, trabajo con cada uno de esos tramos resolviendo la ecuación diferencial. Ya se podrán imaginar cómo resulta el proceso para obtener estas soluciones, ¿no? Para obtener precisamente esas soluciones. Esas soluciones así por tramos no son ni fáciles ni cortas. Es más corto haciéndolo por transformar a Laplace como lo estamos haciendo. De hecho, si ustedes observan lo que he dicho en algunas oportunidades, acá usando transformada a Laplace, la ventaja es que, bueno, el proceso puede que salga un poco largo, hay que hacer muchas cuentas tal vez, pero los pasos son sencillos, ¿cierto? Cada paso es sencillo. Si nosotros revisemos el proceso completo. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos básicamente son siempre los mismos. Tengo la ecuación diferencial con un PBI. ¿Qué es lo primero que hacemos? Transformar la ecuación diferencial. Sí, aplico teorema de transformada de derivadas. Y bueno, acá transformo también esta delta de Dirac o lo que salga en la parte no homogénea. Pero el primer paso es transformar la ecuación diferencial. El segundo paso, ¿cuál es? Despejar y de s. Despejamos y de s. Tercer paso, aplicar fracciones parciales en donde se necesite. ¿Sí? Acá calculamos esas fracciones parciales y se describen entonces eso en fracciones simples y luego calculamos transformada inversa. Son esos 4 pasos. Y si ustedes ven, son prácticamente los mismos 4 pasos en todos los problemas, ¿cierto? Transformar la ecuación diferencial, despejar y de s, encontrar las fracciones parciales y luego de que está eso escrito, encontrar la transformada inversa. Claro, cuando queramos calcular la transformada inversa, pues ahí tenemos que analizar si hay teoremas de traslación involucrados, ¿cierto? Cuando tenemos que calcular la transformada de la ecuación diferencial, tenemos también que mirar cómo transformar sobre todo la parte no homogénea,
si tiene un escalón unitario, si tiene algo multiplicado allí por e a la AS o e a la AS, o si tiene de pronto una función delta de Dirac, bueno, etcétera. Bien, pero para este tipo de problemas más o menos se aplican los mismos 4 pasos, esos mismos 4 pasos. Esos mismos 4 pasos que de hecho lo habíamos visto antes como un esquema, ¿no? Tengo por acá primero el PBI, tengo el PBI, y luego del PBI, ¿qué hago? Entonces, bueno, voy a escribirlo así, no sería lo correcto, pero es un resumen. Hago transformada Laplace del PBI, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos en este esquema? Luego encontramos YS. Y acá en esta parte, cuando se encuentra YS, acá de una vez en esto se está resumiendo, mejor dicho, el primer paso es tomar el PBI y transformarlo. Acá de la transformada, despejar y de s, y acá de una vez en este mismo óvalo del esquema se pretende tener las fracciones parciales. Y ya finalmente lo que queda es obtener el YT haciendo transformada inversa. Es decir, por acá voy con la transformada, por acá me voy devolviendo con transformadas inversas. ¿Sí? Acá en esta parte lo que hay que hacer, ¿qué es? Es despejar y hallar fracciones parciales. Y ya estaría resuelto ese PBI. Tengan en cuenta, esto es para resolver esos PBIs. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Importante, muchachos, ya estamos viendo y vamos a seguir viendo que es importante que nosotros tengamos muy claro cómo transformar cada parte, tanto directa como inversamente, tener muy claros los teoremas de traslación, ¿cierto? Y ambos teoremas de traslación también de manera directa y de manera inversa. Porque si no, bueno, por ahí pueden haber algunas confusiones. Y yo les aconsejo que tengan esos teoremas ahí escritos aparte, que los tengan ahí a la mano, para que no tengan de pronto que ir a buscar ahí en el cuaderno dónde estaba, qué se hacía. Y importante, escriban el teorema de manera directa y también escriban la forma inversa del teorema, que en el texto, de hecho, si no recuerdo mal, en estas partes, observe, acá tenemos escrita la forma inversa del teorema, ¿sí? Forma inversa del teorema. Entonces escriban tanto la forma directa como la forma inversa, porque de hecho la forma directa sí me permite transformar directamente, pero en el momento en el que yo quiera transformar inversamente, es mucho más cómodo ver la forma inversa del teorema, ¿cierto? Es decir, si tengo algo de este estilo, ¿a qué lo transformo? Bueno, eso lo tenemos también para el teorema de traslación en el eje, en este otro eje, ¿no? A ver, a ver si acá aparece. Este es el teorema de traslación en el eje T. A ver, en el eje S. A ver, aquí tenemos la transformada, ¿cierto? La transformada de una función multiplicada por una exponencial. Esa es la forma directa. Y aquí podemos encontrar la forma inversa de este teorema. Entonces yo les aconsejo que escriban lo mismo. Escriban el teorema en forma directa y en forma inversa, porque cuando tengamos algo así, entonces esto en quién lo transformamos inversamente. Bien, es mucho más cómodo verlo de esa manera. Entonces hagan una tablita o algo ahí de resumen. Incluyan también las transformadas de Laplace, de las funciones que hemos estado utilizando todo el tiempo, potencias de t, ¿cierto? Funciones exponenciales, funciones seno, coseno, normales e hiperbólicas, ¿vale? Son básicamente las que usamos. Hay algunas transformadas de Laplace que se pide calcular a partir de la definición, ¿bien? De pronto con alguna que otra, por ejemplo, no sé, con una función, qué sé yo, logaritmo natural.
hay que calcularla por definición y bueno, eso ahí se convierte en un problema de cálculo 2, ¿no? Que es calcular esa integral impropia que va a aplicar partes, etcétera. Entonces también para esta recordar algunos, si de pronto no tenemos ahí muy claros algunos métodos de integración que yo esperaría que sí porque lo hemos venido utilizando todo el curso, pero si usted considera que debe repasar algún método de integración, hágalo, ¿sí? Hágalo que de pronto no está de más porque no sabemos qué podamos encontrarnos. Bueno, vamos a ver ahora sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Importante, seguimos con los lineales. Cuando sean no lineales, realmente ahí hay inconvenientes para aplicar todos estos, todos estos métodos. ¿Recuerdan el del operador diferencial? También necesitábamos que fueran lineales, ¿vale? Y de hecho allá en el operador diferencial utilizábamos incluso coeficientes constantes, es decir, le pedíamos que tuviera menos condiciones o menos características a la ecuación diferencial. A ver, acá nosotros ya hemos estado relacionados con algunos sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, estos sistemas masa resorte acoplados, ¿cierto? Esos sistemas masa resorte acoplados. Y ahora la idea es la siguiente, muchachos. ¿Cómo resolver un problema de sistemas de ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace? Primera característica a notar es que necesito condiciones iniciales para cada una de las variables. Acá tengo una ecuación diferencial de segundo orden en las variables x1 y x2, ¿cierto? La primera tiene segunda derivada de x1, la segunda tiene segunda derivada de x2. Es decir, para x1 necesito condiciones iniciales en la función y en la primera derivada, y lo propio para x2. Bueno, ya lo que queda aquí son, bueno, los datos que ayudan a elaborar ese sistema, ¿cierto? Como incluso lo hicimos en el examen, dando los valores de K, dando los valores de M1 y M2 y estableciendo el sistema de ecuaciones diferenciales. A ver, ¿cómo se hace esto? Vamos a transformar el sistema. Entonces tenemos acá también unos pasos. Primero tenemos el sistema. Bien, al sistema vamos a calcularle la transformada de Laplace de cada una de las líneas del sistema. ¿Sí? Es decir, acá transformamos el sistema. Una vez transformamos el sistema, acá vamos a resolver el sistema, pero ojo, vamos a usar reducción. Vamos a usar reducción para eliminar alguna de las variables y ahora encontramos una ecuación diferencial, perdón, que encontramos una ecuación, por ejemplo, x1 de s o x2 de s. Después de usar reducción, vamos a, por ejemplo, aquí despejar. Voy a escribir así en general x1 de s y finalmente, ¿qué hacemos? Calculamos transformada inversa para hallar x de t, ¿vale? Y lo mismo para la otra variable. Es el mismo proceso. Entonces vamos a revisarlo. Veamos. Primero transformamos cada una de las ecuaciones del sistema. La primera ecuación diferencial, veamos. Transformada x segunda, ¿quién es? Es s cuadrado x de s menos s x1 evaluado en 0 menos x' sub 1 evaluado en 0. Más 10 veces x sub 1s menos 4x sub 2s. Sí, acá estamos transformando la ecuación. Lo mismo para la segunda. Transformamos la ecuación. Y ahora observen, acá, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Vamos a agrupar lo que tenga x1 de s y lo que tenga x2 de s. ¿Bien? Y una vez tenemos esto, por ejemplo, ¿cómo podemos eliminar? Vamos a eliminar x sub 2. ¿Cómo eliminamos x sub 2 de este sistema? De este sistema aquí en la ecuación 3. ¿Cómo lo eliminamos, muchachos? X sub 2. Multiplicando abajo por 4 y arriba por s cuadrado más 4. Perfecto. Y observen, multiplicamos esto así, ¿cierto? Se elimina x2
Y nos queda x1 de ese factor de quién, de una vez. Entonces la parte de arriba nos queda s cuadrado más 10, ¿sí? Y s cuadrado más 4. Y en la parte de abajo nos queda menos 16, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y todo esto igual a qué? Sí, señor. Al otro lado, ¿qué nos va a quedar? A ese cuadrado más 4 Más menos 4 4. menos 4. Es decir, queda simplemente s cuadrado. Y bueno, una Pero vez tenemos esto, esta expresión la podemos, bueno, podemos resolver esto, podemos resolver esto, romper todo eso y volver a factorizar. Cuando volvemos a factorizar, bueno, lo que nos sugiere el texto es que la factorización de eso es esta que está aquí. Bien. Es decir, pasamos esto a dividir, despejamos el x1 de s, luego calculamos fracciones parciales, observe, calculamos fracciones parciales y luego estamos listos para calcular transformada inversa. ¿Sí? Calculamos transformada inversa. Calculamos transformada inversa. Esto tiene que ver con un seno, acá está, de raíz de 2t. Y esto tiene que ver con seno, pero de raíz de 12. Bueno, raíz de 12 es 2 raíz de 3. Y acá tenemos entonces x de t. X sub 1 de t. ¿Qué hacemos para x sub 2 de t? Entonces, ojo, nos devolvemos al sistema en el cual eliminamos x2, pero ahora vamos a eliminar x1. ¿Cómo elimino x1? El de arriba lo multiplico, por ejemplo, por 4 y el de abajo lo multiplico por s cuadrado más 10. ¿Sí? Por s cuadrado más 10. Hago las cuentas, nuevamente hacemos las cuentas y bueno, por aquí nos va a quedar. Nuevamente, hacemos las cuentas, despejamos x sub 2, hacemos las fracciones parciales y luego transformada inversa y listo. Si ustedes observan acá, la ventaja es que tenemos de una vez aplicado todo. Es decir, acá no aparece esto con C1, C2 y luego habrá que resolver un PBI, ¿cierto? No aparecen ahí esas constantes. El PBI ya va involucrado en el sistema, en la solución del sistema. Entonces ya cuando tenemos la solución, ahí está la solución del sistema de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Bien. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Realmente lo nuevo, acá estamos transformando cada una de las ecuaciones, eso no es nuevo. Lo nuevo es considerar esto ahora como un sistema de ecuaciones, ¿cierto? De ecuaciones lineales en la variable s. Se despeja, ¿cierto? Bueno, se resuelve ese sistema con reducción. Lo más aconsejable es usar ahí reducción, porque bueno, uno podría usar de pronto algún otro método para resolver el sistema, pero bueno, no. Por ejemplo, ¿yo cómo podría escribir este sistema? Esto podría escribirlo así. Podría escribirlo si quieren como una matriz. S cuadrado más 10 menos 4 y s cuadrado más 4. Ampliado a 1 y menos 1. Podemos tomar una forma escalonada reducida de esto, ¿cierto? Pero realmente acá al final vamos a tener que devolvernos, es decir, vamos a tener que despejar un x1 y vamos a tener que devolvernos a esta parte y vamos a tener que separar en fracciones parciales, es decir, no es que vayamos a ahorrar mucho al hacer esto, de hecho se complica incluso más. Entonces, consejo hacerlo ahí por reducción. Y ya está. Bien, ahorita hacemos algún ejercicio, mañana también haremos ejercicios de esto, pero quiero ver el esquema general de cómo se trabajan estos problemas. Bueno, aquí por fin vamos a poder resolver un sistema de ecuaciones diferenciales que tengan involucradas redes, ¿cierto? Redes de circuitos RLC en serie de manera acoplada. Y observen, vamos a tomar, esto lo hicimos nosotros cuando estudiamos sistemas de ecuaciones diferenciales. Recuerdan que justificamos por qué el sistema de ecuaciones que modelaba esta red, el sistema que modelaba esta red era este que está aquí. Esto podemos verlo en la sección 3.12 y creo, no, bueno, y creo que en la sección 2.9. 3.12 y 2.9 ya se establecían estos sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces,
De hecho, creo que es en la 2.9. Es en la 2.9. Tenemos acá el sistema, tenemos una ecuación, una malla con esta forma. Recuerden que el sistema es diferente, por ejemplo, si, qué sé yo acá agrego otra resistencia R2, ¿sí? O si en lugar de agregar otra resistencia, agrego por acá un inductor, ¿sí? Si agrego otro objeto, entonces el modelo cambia. Yo les había dicho a ustedes que lo escribieran por ahí. A ver, vamos a buscarlo. Voy a guardar aquí esta página, es la 271. 271 esta página. Y vamos a mirar lo que teníamos en la sección 2.9. Sección 2.9, a ver, más o menos por aquí. ¿En dónde caímos? Bueno, caímos en la 2.8, cerca. Y bueno, acá tenemos la 2.9. 2.9, modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales. Y vamos a mirar lo que se hacía en la parte de circuitos. Observen. Acá para un circuito de este estilo, entonces yo les aconsejo hagan los dibujos, ¿cierto? Este es un primer circuito donde, si ustedes observan, no hay capacitores. Tenemos resistencias. Y bueno, este realmente es de lo más usual, ¿no? Este es de lo más usual. Este, observen, este es el que tenemos allá en la página 271, si no estoy mal. Ahorita lo revisamos igual. Este dibujo, este circuito tiene esta ecuación diferencial, este sistema de ecuaciones diferenciales que modela, ¿cierto? Modela las corrientes en el circuito. Otros dos, recuerdo que trabajamos otros dos que estaban en la sección de ejercicios. A ver si no estoy mal. Aquí está. Trabajamos también este. Si ustedes observan, este es el mismo que está arriba, solamente que acá tiene una resistencia, ¿cierto? Tiene una resistencia adicional. Observemos. Tiene una resistencia adicional. ¿Sí lo ven? Acá en el lazo donde corre la corriente I3 hay una resistencia adicional y cambia el modelo del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, para no tener que establecerlo cada vez que necesitemos, hagan ese dibujo, hagan este otro dibujo. Bueno, y este otro que está aquí, bueno, este realmente, este es fácil porque no tiene capacitores, ¿no? Y acá se puede modelar de una manera sencilla. Bueno, y el 14 es el que estaba más arriba escrito, ¿no? Entonces, acá tenemos estos sistemas. Por favor, ténganlos por ahí escritos. También una hojita aparte. Hagan los dibujitos para que no tengan que ponerse a deducir los sistemas. Yo también les pedí que de pronto analizaran una variante en la que tuviera, por ejemplo, algún inductor más, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este dibujo pusiéramos aquí un capacitor, ¿sí? Tuviéramos algo así, ¿cómo queda un modelo para eso? Traten de mirar eso para ver qué tanto podemos jugar con los elementos del circuito. Ahora vamos a volver a la página 271 y acá tenemos este dibujo, ¿cierto? Esta red. Y precisamente tenemos aquí el sistema de ecuaciones diferenciales que lo modela. Teniendo entonces esta red, como está acá en este dibujo, se dan los datos, ¿no? La fuente es constante, 60 voltios. L, la inductancia es de 1 Henry, la resistencia es de 50 ohms y la capacitancia es 10 a la menos 4 faradios. Lo que hacemos nosotros acá simplemente es que reemplazar, ¿cierto? L, R, acá tengo R y C y la fuente. De esta forma nos queda el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales y procedemos de la misma forma. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces simplemente vamos a calcular la transformada de Laplace de lo que es todo el sistema. Esto nos ofrece un sistema de ecuaciones lineales en términos de las variables I1 e I2 de S. Aplicamos aquí nuevamente, como hicimos hace un rato, ¿cierto? Eliminamos, por ejemplo, las variables. Eliminamos primero I1 y despejamos I2, luego eliminamos I2 y despejamos I1 y obtenemos las fracciones parciales y luego calculamos
transformada inversa. ¿Sí? Transformada inversa. Observen que acá es mucho más fácil. De hecho, cuando nosotros trabajamos antes con el operador diferencial, hay muchas más cuentas que hacer aquí. Pero ahora no solamente eso, ¿por qué es mejor trabajar circuitos aquí? Porque ahora la parte de la fuente, por ejemplo, yo la fuente le puedo poner una función delta de Dirac, ¿cierto? Que tenga por ahí un impulso unitario. Puedo poner por acá una función periódica. Puedo poner una función periódica para el voltaje. Puedo poner, por ejemplo, acá una función con senos, con cosenos, ¿cierto? Que antes trabajarlo con la función, con ese operador diferencial, de alguna manera, en teoría se puede, pero sobre la práctica no es realmente aconsejable. Entonces acá esta fuente le podemos poner muchas cosas diversas y que realmente nos va a permitir trabajar circuitos que están un poco más un poco más cerca a lo que es la realidad, ¿no? Bueno, de esta parte me interesan los sistemas masa resorte acoplados y la parte de los circuitos. Miren que, por ejemplo, bueno, acá nuevamente tenemos otro circuito, pero este circuito, miren que este otro circuito es del otro estilo que vimos en la sección de ejercicios. Tiene ahí otra resistencia, ¿cierto? Es decir, el modelo para esto no es el mismo que vimos hace un momento, ¿no? No es ese mismo. A ver, no recuerdo si era este, tendríamos que verlo. Así, mire, dicen, en el problema 12 de la sección 2.9 se puede demostrar que este era el modelo, que teníamos para esta malla, ¿no? Entonces ahí está ese modelo y acá nos dan los datos, nos dan la resistencia 1, la resistencia 2, la inductancia, la capacitancia y miren ahora cómo está dada la fuente. La fuente está dada por una función, ¿cierto? Que se puede relacionar con una función escalón unitario. Observe que esto está anulando a derecha de 2, ¿cierto? Está anulando a derecha 2. ¿Cómo se escribe esto con una función escalón unitario? ¿Cómo se escribe, muchachos? ¿Cómo se escribe esta función potencial, esta función EDT en términos de una función escalón unitario? ¿No? ¿Ni idea? Esto sería Se 100. escribiría A ver, ¿cómo? 120 menos... ¿Menos ¿Qué? qué? Pues ¿Menos es T? que sería t menos 2, ¿no? El factor sería t menos 2, ¿no? Pues es lo que lo vuelve cero. Acá sería así. UDT menos 2. T menos 2. 120 menos 120, escalón unitario evaluado en T menos 2. Recuerde que el escalón unitario anula a la izquierda, ¿cierto? Es decir, el escalón unitario entre 0 y 2, ¿cuánto vale? Vale 0. Todo esto queda simplemente 120. Pero cuando es mayor o igual que 2, el escalón unitario, ¿cuánto vale? Vale 1. Queda 120 menos 120, queda 0 en adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos la fuente dada en esos términos. Entonces ahora lo que hay que hacer es reemplazar los datos y resolver el sistema. Acá tenemos otros problemas más, 17, 18 y 19, trabajando con esta misma malla. Bien. A ver, dice la expresión 17 de la sección 2.9. Ya vamos a revisar esa sección 17. Y acá dice resuelva 5. 5 es esta expresión, es decir, la primera versión de la malla. Miremoslo aquí. 5. 5 es este sistema, ¿cierto? La primera versión de la malla. Y la expresión 17, dice la expresión 17 de la sección 2.9, ¿cierto? A ver, miremos. Dice, resuelva, bueno, no sé, vamos a ver, pero creo que podría ser en el cual tenemos, a ver, miremos acá, tenemos resistencias, inductancias y no tenemos capacitancias. Bueno, es la malla que tiene un modelo más sencillo, ¿no? Tiene un modelo más sencillo. Y acá veamos, tenemos algunos, veamos, acá por ejemplo tenemos con una sola resistencia, dos inductores. Acá tenemos entonces, bueno, acá de hecho nos dan la ecuación diferente, el modelo, ¿no?
de la ecuación diferencial para esto. Si ustedes observan, aquí se parece un poquito a una de las mallas que estamos estudiando, solamente que, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el capacitor y el inductor están cambiando de lugares, básicamente, ¿no? Bueno, de hecho creo que el inductor iba como por acá, acá iba una resistencia y acá iba el capacitor. Pero la idea es eso, cuando nosotros hagamos un cambio, ver qué tipo de sistema resulta o cómo, recordar cómo obtuvimos esos sistemas, ¿no? De hecho, eso lo teníamos a partir de la ley de nodos, ¿cierto? A partir de la ley de nodos y recordando que la corriente es la derivada de la carga, reemplazando allí algunas cosas y de hecho se obtenía más o menos sencillo. Pero recién uno plantea las mallas no es fácil de ver. Eso lo vimos en alguna clase. Bueno, vamos a resolver alguno de estos circuitos. Bueno, dice resolvamos este que está aquí. Este que está acá, el problema 16. Bueno, dice, bueno, vamos a resolver, observe, problema 16, vamos a resolver con estos datos. R1 es de 10, R5 es de 5, R2 es de 5, L vale 1, C vale 0,2 y ya vimos cómo poder escribir esto, ¿no? Con el escalón unitario es 120 menos 120, escalón evaluadente menos 2. A ver, reemplacen estos valores, reescriban el sistema de ecuaciones diferenciales y resuélvanlo. Tengan en cuenta que dice que la corriente I2 evalúa en 0, 0 y la corriente I3 evalúa en 0, 0. Entonces resuelvan eso.